Muchas gracias, doctor Valdés. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestro primer ponente de esta tarde. El doctor V. Klaus Martin es ingeniero geólogo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Doctor en Ciencias Geológicas y del Ambiente por la Universidad de Stanford, con una tesis sobre la evolución geológica del bloque Maya en el norte de Centroamérica. Postdoctorado en la Universidad de Stanford, desarrollando técnicas de fechamiento de minerales en láminas delgadas utilizando la microsonda iónica. Se desempeñó como consultor geocientífico senior en la empresa Tectonic Analysis con el proyecto Cordillerano que tal empresa desarrolló junto con el Centro de Geociencias de la UNAM. Ha sido autor y coautor de 23 publicaciones indizadas y 10 capítulos de Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México. Asimismo, ha sido asesor externo de 10 tesis de licenciatura en varias universidades latinoamericanas. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Centro de Geociencias de la UNAM y sus áreas de investigación están enfocadas en fechamiento de uranio, plomo y su aplicación en terrenos metamórficos de alto grado, procedencia sedimentaria y reconstrucción de paleofacies sedimentarias y la geología regional, y reconstrucción paleogeográfica del centro y sur de México, Centroamérica y el Caribe. Con una cordial bienvenida le doy la palabra al doctor Martin, quien presentará su ponencia denominada Cuenca Subinal. ¿Qué nos dice sobre la historia, el límite de placas norte y Caribe? Doctor Martins. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, el objetivo principal que tengo en el día de hoy es el siguiente. En efecto, estamos al frente de un proyecto de investigación financiado por la UNAM que trata sobre una cuenca sedimentaria en este límite de placas, que es el de Norteamérica y Caribe. Y el reto hoy es presentar esta investigación para un público general, para un público que no es especializado en cuencas, que no necesariamente es un público geológico. Aprovecho entonces para darle un agradecimiento a quienes me presentaron. Y también quiero mencionar, yo hace muchos años estudié en la Universidad de Costa Rica y que es una institución que recuerdo con mucho cariño. No voy a decir hace cuántos años estudié en la Universidad de Costa Rica, pero sí quiero saludar a los miembros de la Escuela Centroamericana de Geología, en donde estudié un año, en donde aprendí muchísimo, en donde tuve excelentes maestros y finísimos colegas, algunos de los cuales hoy en día son profesores de la escuela. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de hoy, que va a estar organizada en 3 partes. Primero, quiero dar una contextualización para un público muy general. Luego, quiero presentar el problema al que nos enfrentamos muchos geólogos con esto de la placa de Caribe. Ya veremos qué es el problema y trataré de hacerlo para un público aún muy general. Y después ya entraré en materia con esto de la investigación de la cuenca de Subinal y lo haré procurando hacerlo con un enfoque todavía muy sencillo, de manera que se entienda incluso para un público no especializado. Entonces empecemos con esta contextualización. Entonces vamos a hablar, ¿qué es la paleogeografía? ¿Sí? Porque una cosa es la geografía de hoy
y otra cosa es la geografía del planeta hace millones de años. También tendremos que hablar un poco sobre lo que son los límites de placas, que no necesariamente son conceptos que las personas del público en general conocen. Y finalmente, algunos mencionar brevemente por qué estos dos conceptos pueden ser importantes para la humanidad en general. Miren una cosa, si uno mira una imagen del planeta, como la que estoy presentando aquí, uno evoca lo que todos en algún momento de la vida hemos hecho, y es hacer calzar como un rompecabezas una porción de Sudamérica con una porción del África. Y todos hemos hecho alguna vez en esta reconstrucción paleogeográfica. Dicho sea de paso que estas imágenes que voy a presentar son imágenes que ofrece de manera gratuita la NASA en una herramienta que se llama World View. Entonces veamos aquí de manera más específica esta relación que existió en algún momento entre Sudamérica y África. Uno podría decir que la ciudad de Recife, en Brasil, en algún momento estuvo localizada en Camerún o en Guinea Ecuatorial. De hecho, si ustedes ven estos rasgos que yacen en la mitad del océano o en el fondo del océano Atlántico, aquí los geólogos hablamos de la existencia de dorsales oceánicas, que son zonas en donde se crea nuevo piso oceánico. Y estas líneas un poco curvas, los geólogos las llamamos transformantes, y estas líneas dan idea de la dirección que ha tomado de manera relativa un continente con otro. Esta probablemente es la reconstrucción que todos alguna vez, en la que todos hemos pensado. Hay una que también es bastante obvia y es aquella en donde la margen del este de los Estados Unidos y el Canadá calza muy bien con el noroccidente de África, poniendo en efecto la ciudad de Nueva York en lo que sería más o menos Marruecos. De nuevo, correlacionando al lado y lado del Atlántico. Este truquillo de tratar de hacer calzar los continentes se puede jugar de manera matemática, tratando de minimizar, por decirlo así, el error. Aquí se presentan en azul y en rojo las zonas de traslape y las zonas de vacío que quedarían tratando de minimizar precisamente esas zonas de traslape y de vacíos. Y esto ya es un trabajo muy antiguo de las geociencias, en donde Edward Bullard y colaboradores a mediados de la década de los 60 hicieron esta reconstrucción. Y se ve perfectamente como buena parte de Europa, Groenlandia, norte de América, África y Suramérica calzan perfectamente bien. De hecho, esta reconstrucción paleogeográfica es la que dio origen a este supercontinente que muchos probablemente hemos oído mencionar, el supercontinente Pangea. Sin embargo, así como calza de bien los continentes actuales al lado y lado del Atlántico, así también en esta zona del planeta hay problemas bastante interesantes. Noten que cuando uno cierra
es decir, o cuando uno hace calzar estos continentes, queda aquí un orificio. Y ese orificio es muy interesante porque tiene la forma de la península de Yucatán. Y entonces, de inmediato, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los geocientíficos de entonces, que podían reconstruir la Pangea haciendo calzar ahí, en este hoyito, la península de Yucatán. Otro problema resuelto. Ah, pero rayos y centellas, chispas galácticas. El centro de México y el sur de México se traslapan completamente con Venezuela y Colombia, ¿sí? Y entonces tenemos problemas. Tenemos problemas muy severos y este problema no se ha resuelto ni siquiera al día de hoy. Todavía no tenemos una reconstrucción geológica, a pesar de que hemos logrado refinar muchísimo estas reconstrucciones, que sea completamente satisfactoria para el centro, sur de México, Venezuela y Colombia. Este es un problema que, si bien hemos resuelto parcialmente, no hemos resuelto totalmente a nivel científico. Veamos cómo hoy en día estas reconstrucciones paleogeográficas son francamente exquisitas, son francamente bonitas. No todas coinciden en cada uno de los detalles y diferentes autores tienen uno que otro detalle diferente en su reconstrucción. Y hay algo que es bastante interesante en esto. Y es que no solo se interesan los geocientíficos puros por hacer este tipo de reconstrucciones paleogeográficas. También las grandes empresas de recursos energéticos y de recursos minerales tienen mucho interés en hacer este tipo de reconstrucciones. Porque en la búsqueda de estos recursos es crucial uno tener un esquema paleogeográfico para buscar hidrocarburos o buscar minas. También es muy importante en la comprensión de la paleoclimatología. Por ejemplo, para comprender cómo circulaban los océanos del pasado, pues cómo se disponían las placas tectónicas en el pasado. Entonces no es únicamente un ejercicio meramente académico, es un ejercicio que tiene implicaciones económicas muy grandes y que tiene implicaciones en otras áreas de la ciencia que son muy importantes. Volvamos otra vez al Atlántico. Ya habíamos visto el problema de superposiciones. No solo tenemos este problema de las superposiciones. Hablemos un poco de esta placa de Caribe. Para el público en general, quiero delimitarles aquí más o menos cómo es esta placa de Caribe. Podríamos comenzar aquí por el centro de Guatemala, ir por esta zona muy oscura que se llama la Fosa de Caimán. Vamos por el sur de la Sierra Maestra, compañero, por Cuba. Nos pasamos luego por aquí, por las Antillas Menores. Y luego nos vamos por aquí, por Venezuela. Y luego nos vamos pues por Colombia. Y siquiera me voy aquí por todo Centroamérica tratando de hacer cada uno de los acentos sin querer ofender a nadie y más bien queriendo sacarle una sonrisa a cada uno de ustedes. Esta es la plaquita de Caribe. Sí, es una placa relativamente chica si uno la compara con las otras.
Pero miren, no calza. O sea, mientras las otras zonas veíamos que sí calzaba el rompecabezas de lado a lado, aquí no únicamente tenemos este problema de la superposición, sino que el Caribe está como fuera de lugar, por decirlo de alguna manera. Entonces tendremos que venir con, o los geocientíficos tuvieron que pensar en unas reconstrucciones mucho más sofisticadas para esta zona, para explicar la configuración tectónica y geológica del lugar. Y también aquí, ¿sí? Si bien la geología es compleja, podemos, o se ha llegado a un grado de, sí, de finura bastante alto. Yo me voy a referir ahorita en particular al límite Norteamérica-Caribe. Veamos. Ya delineamos un poco la placa de Caribe, vamos a hacerlo ahorita de manera formal, pero generalizada, ¿ok? Y nos vamos a enfocar en lo que sería este límite norte. Los geólogos, aquellas zonas en donde tenemos una ruptura importante en la corteza, los llamamos fallas. Y aquí, en el estado de Chiapas, en el sur de México, está la falla de Tonalá, que conecta con una falla en Guatemala que se llama Polo Chic, que a su vez conecta con una falla en el centro de Guatemala que se llama la falla de Motagua, y es una falla activa, peligrosa. Esa a su vez conecta con una zona de fractura por acá, y conecta con una zona en donde se está generando nuevo piso oceánico, al lado y lado de estas dos lineecitas que he dibujado acá, en la fosa de Caimán. He dibujado el resto del contorno de manera muy general de la placa de Caribe para no entrar en complejidades. Incluso pues decidí no dibujar en lo que pasa aquí en Panamá, precisamente porque hay muchas complejidades en Panamá, para podernos enfocar en este límite Norteamérica y Caribe. Y quiero que vean varias cosas que pueden ser bastante interesantes para el público en general y, por ejemplo, para los estudiantes que se están iniciando en geociencia. Vean, por ejemplo, cómo esta isla, la isla de Española, donde está la República Dominicana, uno intuitivamente siente que calza muy bien aquí con la Sierra Maestra de Cuba. Esta zona de aquí como que calza muy bien con la Sierra Maestra. Entonces uno dice, ok, aquí hubo una ruptura importante y en relación con la República Dominicana, Cuba se movió a la izquierda o al revés. Desde la perspectiva de los cubanos, los dominicanos, pues también se movieron a la izquierda. Es lo que llamamos un movimiento lateral izquierdo. Es lo mismo que se registra en Guatemala, en la falla de Motagua y Polo Chic, un movimiento lateral izquierdo. La fosa de Caimán, el hecho de que se haya generado aquí un piso oceánico, nos ofrece una oportunidad particularmente interesante. Porque este piso se ha ido creando con el tiempo geológico. Entonces, así como se ha ido moviendo la placa de Caribe respecto a Norteamérica, la de Caribe hacia el este en relación con Norteamérica hacia el oeste, pues yo sé que lo mínimo que se han movido de manera relativa es tanto como piso oceánico se ha creado en esta especie de orificio que se ha llenado de piso oceánico. Eso
va a ser un tanto menos que 1000 kilómetros, que es bastante considerable. Y entonces noten también que con un poco de imaginación, si yo atraso y me olvido de todo este piso oceánico que se ha creado aquí, pues tendría que devolver a Jamaica prácticamente hasta Belice. Quizá un poco más, si yo aquí argumentara otros aspectos de geología un poco más avanzada. Entonces uno diría, momento, todo esto es un gran bloque. Entonces, si a Jamaica lo tengo que poner aquí como por Belice, ¿yo qué hago con este núcleo de Nicaragua, Honduras y sur de Guatemala? A ese también lo tengo que mover cientos de kilómetros. Y esa es una de las preguntas importantes que se han hecho geocientíficos en relación con Centroamérica. Y hay quienes han movido en el tiempo geológico este núcleo del norte de Centroamérica a la mitad del Pacífico, y hay quienes han considerado que todo este núcleo de corteza elevada continental aquí, que corresponde a buena parte de Nicaragua, Honduras y el sur de Guatemala, en algún momento estuvo pegado del sur de México. Y eso no es una hipótesis nueva, siendo una hipótesis muy interesante. Es una hipótesis que uno puede realmente leer si uno va y, como buen ñoño, como se dice en México, va uno y lee la literatura antigua. Estas ideas son, o puedes ver, puedes leerlas desde comienzos de los 70. Solo unos pocos años después de las ideas de Bullard, en donde investigadores de la Universidad de Oregon ya decían, es que la forma del territorio en el pasado geológico, aquí dice Cretácico tardío, esto es más o menos, di tú, hacia unos 80 millones de años, pues la configuración podía ser así. Y hacia los 60 millones de años, a través de esa falla importante de Motagua que va por el centro de Guatemala, ese pedazo que era fundamentalmente mexicano se fue desplazando hacia lo que sería más un dominio centroamericano. No se usaba un bloque Chortí, como le decimos hoy en día, pero ese concepto fundamental ya existía. Y noten qué bonita esta reconstrucción, que de pronto, pues a la luz de hoy resulta un poquito prosaica, pero caramba, 7 años después de las ideas de Bullard, a mí me resulta francamente genial que se haya publicado este trabajo. Pero obviamente hay trabajos ya muchísimo más finos. Estos trabajos involucran investigaciones de muchas personas y muchas instituciones. Y yo estoy aquí haciendo una lista muy limitada. Esta lista es muchísimo más grande. Pero hay que mencionar a James Pindell, que es un integrador que logra elaborar una hipótesis que, si bien no la aceptan todos, sí la aceptan muchos hoy día. Y es una hipótesis que resulta muy interesante porque es una hipótesis que, ahí vamos a ver si yo logro deshacerme aquí del
esto es. Retomo, resulta muy interesante el trabajo de Pindell porque se presenta la reconstrucción a modo de película como lo voy a presentar en este momento. Esta película es la película que él y sus coautores tenían en el 2009. La película sigue refinándose y quiero que veamos algo importante aquí. Hacia los 100 millones de años se plantea la existencia de este bloque del noroccidente de Centroamérica. Miren que aquí falta, ¿sí? Voy a volver a poner el pointer. Miren que aquí falta, en esta zona falta y está en el sur de México. Es entonces esta idea que este bloquecito ha ido marchando y migrando en el tiempo geológico, ¿sí? Esta es la isla de Cuba. La isla de Cuba va a ir migrando en el tiempo, va a chocar con Guatemala, ¿sí? Y después se va a emplazar aquí contra las Bahamas, ¿sí? El arco va a seguir migrando, luego se va a abrir la fosa de Caimán, etcétera, etcétera. Es un grado de refinación muchísimo mayor al que se tenía en 1972 y estamos constantemente obteniendo más información geológica del sur de México, de Centroamérica, de las Antillas, para ir refinando cada vez más estos modelos. Y ahí se inscribe este proyecto PAPIT que estamos desarrollando en la UNAM. Y entonces quiero plantear la pregunta importante sobre esta unidad geológica que se llama la formación subinal. ¿Qué nos dice entonces esta unidad sobre el límite de placas? Entonces hablemos pues de qué es esta dichosa formación subinal. Para ello, quiero presentar un mapa geológico muy simplificado de Guatemala. Miren, aquí está el Océano Pacífico, por aquí está el Caribe. Miren un poco los contornos de Guatemala. Por aquí está El Salvador, Honduras. Recuerden esta falla Motagua. Yo les hablé de la falla de Polochi, que es este límite de placas lateral izquierdo. ¿Ok? Y muy importante, aquí hay varias de estas fallas que hacen que todos estos bloquecitos se vayan moviendo. De interés para la plática de hoy es el hecho de que al norte de la falla de Motagua tenemos unas sierras, la sierra de Chuacús y de las Minas. Y ahí hay unas rocas que denominamos cristalinas. ¿Sí? Hay granitos, hay gneises, ¿sí? Y hay unas rocas aquí en este moradito que llamamos serpentinitas, ¿sí? Otra roca importante para la plática de hoy es la que viene aquí rodeada por unos dientecitos en un morado un poco como más gris, más apagado. Esos dientecitos lo que reflejan es el hecho de que tectónicamente esto se ha montado encima de la geología que hay en toda esta zona como si fuera una cobija que se fue arrastrando. De hecho, estos son porciones de la placa de Caribe que se fueron arrastrando como una cobija por encima de la placa de Norteamérica en esa colisión que en algún momento se dio. Y lo que es muy interesante es que en esta unidad de color naranja punteada, esta unidad geológica, que es de más o menos unos 60 millones de años, es la unidad más joven que ha sido afectada por la deformación tectónica de estas cobijas.
Nosotros no decimos cobijas en geología, pero para el público en general lo vamos a decir así. Entonces recuerden, la falla de Motagua, estos basamentos cristalinos que están justo al norte, estas cobijas caribeñas que sabemos que estaban activas aún como hacia los 60 millones de años. La pregunta entonces es, ¿y en este mapa geológico dónde rayos está la formación subinal? Entonces vamos a ver ahora sí un mapa geológico detallado de la formación subinal. Aquí de nuevo vemos el Caribe. Esta de aquí es la falla de Motagua, ¿sí? Y una de las conclusiones que sacamos en este trabajo es que si bien todos los manchaditos de color pardo y más amarillo habían sido cartografiados tradicionalmente como la formación subinal, en nuestro criterio detallado debemos hacer una separación en aquellas capas. Esta formación subinal es una unidad geológica de color rojo y que viene en capas, se llaman capas rojas, y que tiene mucho sentido en separar estas capas en aquellas que van al norte de la falla de Motagua, que es una falla activa, o sea, estrictamente estarían en la placa de Norteamérica, y aquellas que están al sur de la falla. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Recuerden entonces que vamos a decir que aquellas capas rojas de subinal que están alargadas en este mapa aquí de color pardo son las del Valle del Motagua y las vamos a llamar informalmente subinal norte. Y estas que tienen una distribución mucho más amplia las vamos a llamar subinal sur. ¿Y cómo se ven en campo? Pues un pequeño aspecto que nos motivó a trabajar aquí fue el hecho que hace unos 10 años más o menos se comenzó a ampliar una carretera importante en Guatemala. Y a veces los geólogos necesitamos buen afloramiento. Y qué mejor afloramiento que lleguen los ingenieros civiles a destaparnos las carreteras para poder ver las rocas antes de que el intemperismo empiece a hacer su trabajo y a arruinar los lindos afloramientos. ¿Qué tipo de rocas contiene esta formación subinal? Son lodos rojos, areniscas rojas, y estas geometrías que ustedes ven aquí, que son un poco como lenticulares, son unos conglomerados que para un buen sedimentólogo corresponderían a canales antiguos. Entonces hay algo muy interesante que vale la pena explicarle al público en general. Y es que tú ves en planta hoy en día lo que puede ser un río, un meandro, una llanura de inundación. Un sedimentólogo tiene que interpretar de un perfil vertical cómo era el ambiente horizontal o en planta de un ambiente de depósito. Y este realmente es el chiste en un trabajo de estos sedimentológicos. Tú llegar, medir y observar todas estas capas y de allí inferir cómo era en planta el ambiente de depositación. Esto era un lago, esto era una playa, esto era de pronto un ambiente de depósito marino profundo, o era un río, etcétera, etcétera. Aquí doy otro ejemplo de las mejores exposiciones que hay. No son muchas. Parte del trabajo que tenemos que hacer es irnos en vehículos
y a través de algunos ríos, buscando afloramientos de estas rocas para hacer estos levantamientos y para muestrear rocas que después nos llevamos al laboratorio. En estos afloramientos, ¿qué tipo de trabajo hacemos? Ven que hay como unas banditas que son un poco irregulares aquí. Pues de estas banditas un poco lenticulares, irregulares, un sedimentólogo puede interpretar cómo es el régimen de flujo asociado o que produjo este tipo de depósito. Otro tipo de trabajo que hacemos es que cuando nos encontramos un conglomerado como el que se ve a la derecha, de manera muy tradicional y con la lupa empezamos a investigar clasto por clasto a ver qué tipo de roca es. Y los vamos contando y los vamos clasificando. Y esas clasificaciones nos las vamos haciendo por todo el país, ¿sí? Contamos 50, 100 granos o 100 clastos por cada afloramiento. Y llegamos a una conclusión aquí en Guatemala que es bastante interesante y que justifica esta división en dos unidades diferentes. En el norte predomina la heterogeneidad de clastos. En el sur predominan los clastos de origen volcánico y eso ya nos da pistas de que estas cuencas sedimentarias estaban siendo derivadas de erosión de cosas diferentes, en lugares diferentes y probablemente en regímenes, digamos, o en ambientes depositacionales que eran diferentes. Hay un aspecto del proyecto que todavía está pendiente y es trabajar la paleoflora, en particular la palinología, y queremos involucrar a un colega experto en polen. Pero vean qué bonitos son estos restos fosilizados de troncos y de hojas que hay en esta formación subinal en el Valle del Motagua. Aquí les traigo lo que viene a ser ya un trabajo muy especializado, lo que se llama el levantamiento de la columna. Entonces nosotros tenemos nuestro propio lenguaje para expresar el tamaño del grano, la presencia de una muestra, la presencia de una de estas estructuras sedimentarias lenticulares que les mostré, la presencia de un fosilito, la presencia de un canal, etcétera, etcétera. Lo que sabemos de esa gran sección que les mostré es que probablemente esa columna que pues uno diría, no, son unas rocas ahí, unos lodos. Eso probablemente represente un río con acreción de canales, un río con algo de sinuosidad, ¿sí? En una llanura en donde probablemente se podía establecer vegetación y en donde descubrimos que había suelos maduros, ¿ok? Entonces miren el grado de interpretación al que puede llegar el sedimentólogo, ¿ok? También hacemos análisis microscópicos de las rocas y en esos análisis microscópicos podemos determinar los diferentes minerales que componen las rocas. Podemos observar si esos granos han sido muy redondeados mecánicamente, en este caso no lo son, son más bien angulosos, lo cual nos dice que no han sido transportados sino por unas decenas de kilómetros, lo cual es consistente con un río. Y sabiendo el tipo de minerales y sabiendo el tipo de granos, por ejemplo, este grano que pues puede resultar muy exótico para muchos, para el experto esto es un grano que proviene, esto es un granito de arena, si lo ven que está aquí completamente redondeado, es un granito de arena. Y ese granito de arena realmente a lo que corresponde es un fragmentito, ¿sí?, de una roca volcánica que llamamos
felsítica. ¿Sí? Y así nos vamos entonces estudiando los diferentes tipos de fragmentos de arena para tratar de correlacionar el sedimento con su fuente. Venía de un volcán, venía de una roca cristalina, etcétera, etcétera. Entonces, buen tiempo nos dedicamos nosotros a la identificación de minerales y de granos de arena para ver cuál es el origen. También quiero contarles una cosa con toda honradez, y es que los científicos no siempre entendemos a cabalidad las cosas. Mire, aquí les estoy mostrando unos granos que nosotros sabemos interpretar como granos de origen volcánico. Sabemos que había zonas volcánicas que estaban a la hora del depósito de la formación subinal, que es una formación que se depositó más o menos entre 55 y 35 millones de años. ¿Sí? Había volcanes erosionándose ahí. Y hasta ahora no hemos podido realmente entender dónde estaban esos volcanes, y a eso me voy a referir un poco más. Este es otro tipo de estudio que hacemos. Ya con estos análisis microscópicos, hacemos unos conteos con mucha paciencia. Y entonces podemos traducir el contenido microscópico de las areniscas a lo que sería el ambiente geológico de ubicación de esta cuenca. Por ejemplo, esto estaba en un arco de volcanes, o esto estaba en un orógeno, ¿sí? Y lo que sabemos, y estos son datos preliminares, la investigación no se ha concluido, es que tenemos una composición que tiene una cantidad importante volcánica, y estamos aún discutiendo entre colegas el significado de esa componente volcánica. Otro método que utilizamos en nuestro estudio es el de fechamiento de uranio-plomo de unos granos minerales que se llaman zircones. Esos zircones son unos granitos que son relativamente abundantes en las arenas y que nos dan idea de la edad en millones de años de las fuentes. Lamentablemente, la mayoría de granitos dieron edades muy antiguas, por aquí de 1.000 millones de años. Y nosotros sabemos que en el México y en Centroamérica Norte hay abundancia de este tipo de granos, y con eso no pudimos ganar muchas pistas en relación con la procedencia de las arenas. Pero hay dos componentes en las familias jóvenes de estos zircones, unas componentes de más o menos 100 millones de años que llamamos el Cretácico, y unas de aproximadamente 250 millones de años, que es lo que en geología se llama el límite pérmico-triásico, que sí son más indicativas. Asimismo, estos fechamientos nos dejan entrever que la edad de depósito de esta cuenca es de más o menos 35 millones de años. Entonces vamos a finalizar ya mostrando de manera muy esquemática cómo es que hacemos la reconstrucción paleogeográfica para entender el ambiente geológico, pero en el pasado. Entonces, nuestro pizarrón viene a ser como esta batimetría, ¿ok? Sin tener muy en cuenta la topografía, porque la topografía probablemente sea un asunto como reciente. Queremos saber cuáles son las márgenes de placas. Y todas estas lineecitas que yo grafiqué aquí son las posibles fallas que yo he ido trazando de sensores remotos, de imágenes de satélites, de fotos aéreas y etc.
Eso me sirve a mí para ir ganando pistas de lo que potencialmente pueden ser los bloques que se han ido desplazando aquí localmente, que puedo definirlos, por ejemplo, así, ¿ok? Voy a trabajar con estos bloques, pero ahora tengo que hacer el ejercicio de desplazarlos unos 45 millones de años en el pasado geológico. Aquí es donde sí tienes que hacer el ejercicio de leerte la literatura, hacerte toda la licenciatura en geociencias, probablemente una maestría, y con mucha licencia poética también haces tu reconstrucción de todos estos bloques que más o menos quedan así hacia el Eoceno. Entonces, el núcleo del noroccidente de Centroamérica quedaría por aquí, la fosa del Caimán apenas se está abriendo, los contornos de Norteamérica por aquí ya estaban formados, son más o menos los mismos. En Yucatán había una plataforma de carbonatos, esto estaba bajo el mar. Por información geológica sabemos que por aquí había un área de ríos en Guatemala y en Chiapas. Trabajos de colegas sabemos que por aquí había también unas capas continentales. Y entonces clave es que en esa reconstrucción la subinal sur y la subinal norte no quedan adyacentes, quedan lejos unas de otras, la una de la otra, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido porque mientras la subinal norte, yo sé que está siendo derivada de rocas cristalinas, que en esta reconstrucción me queda muy claro que en efecto contienen estas rocas de 250 millones de años, porque aquí en Chiapas hay rocas así, ¿sí? Y ya les dije, todavía no tengo muy claro de dónde vienen esas rocas volcánicas que son moderadamente abundantes en esta subinal. La subinal sur contiene mucho material volcánico, casi exclusivamente material volcánico. Y eso va a estar posiblemente relacionado a una zona de subducción que generaba probablemente un arco volcánico eoceno por aquí. Más o menos así es como trabajamos en las reconstrucciones paleotectónicas. Es decir, la geología la pensamos es en geografías del pasado, no en geografías del presente. Y por supuesto, nunca coincidimos en estas geografías del pasado, pero el error que el geólogo nunca puede cometer es pensar su geología con fechas del pasado en coordenadas del presente. Así que mis conclusiones son estas. Estamos trabajando lo que pensábamos que era una sola cuenca y nos dimos cuenta de que eran dos. En esta primera parte del proyecto estamos haciendo énfasis en la cuenca norte y en una segunda parte del proyecto espero que Papit nos siga ayudando para estudiar la cuenca sur. En esta cuenca norte nos dimos cuenta que estamos lidiando es con un río del Eoceno, ¿sí? En donde comprendemos la procedencia parcial que viene de rocas de basamento de Guatemala y Chiapas y aún no comprendemos muy bien la procedencia de los materiales volcánicos. La cuenca del sur es una cuenca intramontana de procedencia local volcánica, probablemente asociada a esa zona de subducción. Y yo quiero que ustedes ante todo hayan entendido una cosa, que cuando uno mira un problema o cuando uno está trabajando un problema geológico que ya tiene sus millones de años, lo tiene que contextualizar en la geografía de ese momento geológico, es decir, en coordenadas paleogeográficas. Quiero agradecer al grupo de trabajo, particularmente a María Isabel Sierra,
a Axel Gutiérrez y a Víctor Valencia, que son los coautores de este trabajo, y a otros colegas y estudiantes que también nos han ayudado a hacerlo. Y por supuesto al Centro de Geociencias y al programa PAPIT por haber financiado la investigación. Y por supuesto agradecer la oportunidad a UNAM Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica por haberme invitado a dar esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Martins, por esta valiosa exposición en este segundo seminario virtual y por compartir de una manera muy amena y didáctica los resultados de sus investigaciones y los conocimientos adquiridos. Información que sin duda será de mucho interés para las personas que van a seguir esa transmisión. Seguidamente procedo a dar la palabra al doctor César Ríos Muñoz, coordinador de gestión y relaciones del Centro de Estudios Mexicanos, quien presentará a nuestro segundo invitado de esta tarde. Muchas gracias, Odette. Voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es el doctor César Sequeira Peraza. Él es docente e investigador de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios universitarios de bachillerato en geología en la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en ciencias y un doctorado en filosofía, ambos en el programa de ciencias geológicas del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Espacio de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, donde trabajó además con un equipo consultor para la empresa Husky Energy, con quien realizó interpretación de datos de reflexión sísmica y participó en la construcción de modelos analógicos en arcilla. Profesor de los cursos de dibujo geológico, geología estructural, geología de campo 2, campaña geológica y fundamentos de geología. Ha realizado investigaciones de análisis cinemático de la denominación pre-rift, sin-rift y post-rift en el noreste de Norteamérica. Geocronología de la deformación a partir de dataciones argón-argón, de intrusiones ígneas tabulares en el noreste de Norteamérica, cartografía geológica en el centro y sur de Costa Rica y análisis de estructuras dúctiles en rocas cretácicas y paleógenas del norte y sur de Costa Rica. Sus intereses de investigación son la geología estructural con énfasis en deformación dúctil, tectónica de inversión, intrusiones ígneas tabulares, análisis cinemático y cartografiado geológico. Doctor César Sequeira Peraza, muchas gracias por estar aquí y lo escuchamos con su plan. Muchas gracias por la introducción, César. La presentación que dio Uwe anteriormente me parece hermosa, ¿verdad? Y además me sirve de preámbulo para hablar del tema que les traigo hoy, ¿verdad? Entonces, pasamos del borde de placa Caribe Norteamérica a un poco más al norte, hacia el noreste de Norteamérica, y ver cuáles son las similitudes que hay en este sitio, tal vez un poco geológicamente distinto a Costa Rica, con Costa Rica, ¿verdad? A pesar de ser ambientes tectónicos diferentes, la deformación que sufren las rocas en ambos sitios guardan bastantes similitudes que es importante señalar. Y esto es lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, la presentación tiene en realidad tres grandes partes y al final las conclusiones serán el tema pues, que les traigo hoy. Vamos a hablar un poco de la estructura interna de la Tierra y el ciclo de Wilson como preámbulo a la parte central de la charla, ¿verdad? Que es una parte de la tectónica de Costa Rica enfocada en la deformación de las rocas, ¿verdad? El fallamiento y el plegamiento. Luego nos moveremos al noreste de Norteamérica y ver esa tectónica desde el inicio, desde el Paleozoico, ¿verdad? Desde ese momento de la historia geológica de ese sitio. Y por último, vamos a hacer la conclusión en cuanto a las similitudes que comparten ambas regiones en cuanto a su deformación.
Entonces también empezamos con algo muy básico, que es la estructura interna de la Tierra. Nosotros desde que estamos tal vez en la escuela, nos hablan de las capas de la Tierra, ¿verdad? Normalmente esto se enseña desde un punto de vista químico, ¿verdad? Donde tenemos la corteza, que es la parte más exterior de la Tierra, que está compuesta por silicatos y aluminio. Algunas partes, por ejemplo, en los océanos está más compuesta de hierro o magnesio. Luego pasamos al manto, que son aquellas rocas verdes que en algunos lugares de la Tierra están expuestas. El manto comprende la mayor parte de la Tierra y luego tenemos una parte interna, que es el núcleo, que está compuesto de hierro y níquel. Sin embargo, la estructura interna de la Tierra también se puede entender desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas. Y esto gracias al avance que ha habido en el último siglo en cuanto a la sismología, que nos permite, por medio de métodos un poco indirectos, observar esa estructura interna. Entonces, cuando hablamos de las propiedades mecánicas, podemos referirnos aproximadamente a qué tan duras o rígidas versus suaves o líquidas pueden ser esas capas de la Tierra. Entonces, tenemos la parte más externa, que es conocida como la litosfera, que es una parte rígida de la Tierra, y la litosfera es pues lo que llamamos las placas tectónicas. Estas placas tectónicas se mueven sobre una parte más débil que en tiempo geológico es prácticamente dúctil, y esta es la astenosfera. Debajo de la astenosfera tenemos de nuevo una capa más sólida conocida como la mesosfera, y de ahí pasamos al núcleo externo, que es líquido, y en la parte interna tenemos el núcleo interno, que es sólido. Entonces lo podemos ver como si fuera un balín flotando en aquella parte líquida, y es lo que permite que la Tierra tenga un magnetismo. Entonces tengamos en cuenta esta estructura interna de la Tierra según estas propiedades mecánicas, porque eso es lo que da soporte a la teoría de la tectónica de placas de la que ya Uwe nos habló, ¿verdad? Con su reconstrucción, en la cual las placas son aquellos bloques que se mueven a lo largo del tiempo geológico, ¿verdad? Esos movimientos se deben gracias a celdas de convección que hay en la astenosfera, que sirven como motor para que las placas tectónicas se puedan mover. Cuando las placas se mueven, podemos imaginarlas como carros chocones, ¿verdad? Ellas van a estar derivando por muchos millones de años sobre la superficie de la Tierra. Podemos partir en este ciclo, que yo lo llamo, es como la danza de las placas tectónicas, con una placa pues unitaria, rígida, que está sobre la astenosfera. Posteriormente, si se forma una celda de convección por debajo de esta placa tectónica, esa placa se empieza a extender y va a empezar a adelgazarse. Entonces formamos una pequeña depresión llamada Graben, y conforme esa extensión va aumentando, la placa tectónica se llega a romper y va a formar un mar incipiente. Es similar a lo que hoy podemos ver en el Mar Rojo, por ejemplo, entre la península arábica y África. Ahí ya la placa, la litosfera que contiene la placa continental se adelgazó tanto que la astenosfera puede empezar a aflorar o a generar magmatismo, que es lo que me da pie a la corteza oceánica. Y como la Tierra está cubierta de agua, ahí va a empezar a cubrirse por un océano incipiente hasta que se extendió tanto que forma un océano, como lo tenemos actualmente en el Océano Atlántico, ¿verdad? Ya ahí tenemos diferenciada una corteza continental en color beige en la parte más superior, con una corteza oceánica en azul. Posteriormente, esa extensión, ¿verdad? Va a generar que el material o la placa tectónica derive tanto que va a llegar a chocar con otra tierra que está al otro lado y va a empezar a subducirse. Esa placa oceánica o la litosfera que contiene la placa oceánica es más densa que la que contiene la
la corteza continental, entonces va a hundirse y generar la subducción. Esta subducción va a generar fusión parcial en la placa que queda por arriba y va a generar un arco volcánico. Esto lo podemos ver actualmente en la cordillera de los Andes, en el oeste de Sudamérica. También puede suceder que colisionan dos placas oceánicas y me va a generar un arco de islas, donde también ocurre vulcanismo. Posteriormente, esa colisión va a generar que algún continente que está al otro lado de la placa oceánica empiece a arribar contra este donde tenemos el vulcanismo. Hasta que al final van a colisionar los dos continentes. Podemos tener pedacitos de la corteza oceánica adheridos a esa zona de colisión llamada sutura y generar una cadena montañosa donde ya en sus raíces pues pierde esa losa de subducción y va a quedar una sutura o una zona fósil de una zona de subducción. Actualmente eso lo podemos ver en los Himalayas. Este ciclo, ¿verdad? De extensión y colisión de las placas tectónicas se llama el ciclo de Wilson y puede durar desde 200 hasta 500 millones de años. Vean que cuando llegamos a esta última fase, ¿verdad? Tenemos una placa, una cordillera interna continental bastante alta y de nuevo una corteza continental y una litosfera unificada que nos lleva al estadio primero. En el caso de Costa Rica y Norteamérica, esos dos serían los estadios en que se encuentra cada una de estas regiones, ¿verdad? El noreste de Norteamérica es un margen pasivo donde tenemos la dorsal oceánica en el centro del Océano Atlántico y luego tenemos la plataforma con su talud en el continente donde en teoría es un margen bastante estable. Por el contrario, Costa Rica está en una zona de subducción donde colisionan dos placas eh, oceánicas, la placa Caribe y la placa del Coco, y forma un arco de islas, que con el tiempo ese arco de islas se unió todo y forma lo que hoy es el Istmo Centroamericano. Entonces, acá tenemos un mapa del mundo con los diferentes límites de placas. Aquí podemos ver en el centro la placa Caribe, donde converge con la placa del Coco. Vean acá el margen estable del noreste de Norteamérica, que está bastante lejos de la dorsal oceánica del centro del Atlántico, donde ocurre dispersión oceánica, ¿verdad? Ahí las placas se separan. Y ahí tenemos otros ejemplos de bordes de placas. Entonces pasemos ahora a la región del sur de Centroamérica, en Costa Rica. Acá tenemos el contexto geológico, tenemos el borde de placa del Caribe con Norteamérica, donde Uwe nos acaba de dar una charla al respecto. Más al sur tenemos la trinchera mesoamericana, que genera una cadena de volcanes que llega hasta el centro de Costa Rica. Vean que en esta zona la placa del Coco es bastante poco rugosa, ¿verdad? Luego al sur tenemos la cordillera submarina del Coco, que nace en el centro de dispersión que está cerca de las Galápagos. Y luego tenemos la zona de fractura de Panamá al este de la cordillera del Coco. Vean que hay un espacio al sur de Costa Rica donde no hay vulcanismo actualmente. Y los siguientes volcanes los tenemos hasta en Panamá, pero no son tan abundantes como en el resto de Centroamérica. Y vean cómo eso coincide con la cordillera submarina del Coco. Si nos acercamos un poco más a Costa Rica, podemos ver los diferentes elementos tectónicos. Podemos pensar en dos grandes divisorias geológicas. El antearco, que es esta zona de acá donde tenemos la península de Burica, península de Osa y la península de Nicoya con Santa Elena, que contienen parte de las rocas más antiguas de Costa Rica. Luego tenemos el arco volcánico, que en realidad son dos arcos que se encuentran en el centro de Costa Rica, uno del Mioceno al Plioceno, que está un poco más acá, que incluye la cordillera de Talamanca,
y el sur de San José o de la zona central de Costa Rica y el arco actual, ¿verdad? Que data desde el Pleistoceno. Luego en medio tenemos las cuencas de Talud y La Trinchera. Aquí en el frente, cerca de la zona de subducción. En el centro tenemos las cuencas de Antearco y en la parte norte tenemos las cuencas de Trasarco. Vean además que tenemos una serie de fallas geológicas principales. Aquí en la parte sur, en la fila costeña, tenemos fallas inversas, lo mismo que acá en el Caribe Sur, el cinturón deformado del norte de Panamá, que es un límite importante entre la microplaca de Panamá y la placa Caribe, junto con sistemas de pliegues y sobrecorrimientos. Y luego en la parte central de Costa Rica tenemos el cinturón deformado del centro de Costa Rica, que son una serie de fallas de rumbo, de desplazamiento de rumbo, con un rumbo hacia el noreste y hacia el noroeste, que lo podemos ver acá. Estas fallas son bastante activas en esta zona central de Costa Rica. Y aquí también podemos ver cómo se relacionan esas fallas con las fallas inversas del Caribe Sur y de la zona sur de Costa Rica. En la parte norte también tenemos fallas de rumbo que no están presentadas en esta imagen. Pero me gustaría enfocarme en esta zona del sur de Costa Rica. Además del fallamiento del rumbo, que es uno de los estilos de deformación principales que hay en Costa Rica, tenemos el fallamiento inverso, que aquí lo podemos ver son estas líneas con triangulitos. Esas son fallas inversas donde las rocas se acortan, ¿verdad? Y unas se montan sobre las otras. Y vean que hay una serie de bastantes fallas inversas en esta zona sur de Costa Rica, que coincide justo con la zona donde se encuentra la cordillera del Coco, como lo podemos ver acá. Aquí la cordillera del Coco es un indentador, ¿verdad? Eso quiere decir que esa rugosidad tan grande está trabada en esa subducción, ¿verdad? O tal vez se subduce de forma muy lenta, ¿verdad? A diferencia del resto de la placa del Coco, ¿verdad? Y ahí genera alta sismicidad, genera elevación de la cordillera de Talamanca y además hace que se formen este montón de fallas inversas en el sur de Costa Rica. Asociados a esas fallas podemos tener también pliegues, ¿verdad? Y aquí se encuentran también representados en estos mapas como líneas punteadas. Vean que los pliegues, por lo menos los de mayor escala, son paralelos, sus trazas son paralelas a los rumbos de las fallas. Y aquí podemos ver la representación de los polos, de los planos axiales y de los ejes. Acá los ejes están orientados hacia el noroeste principalmente y son de muy bajo ángulo. Entonces se trata de pliegues generalmente horizontales y los planos axiales tienen polos cercanos a la horizontal o levemente inclinados, lo cual quiere decir que son pliegues rectos a moderadamente inclinados. Acá podemos ver ejemplos de esos pliegues en la fila costeña al sur de Costa Rica. Y esos pliegues pues pueden tener diferentes causas, no necesariamente eh, relacionados a fallamiento tectónico, los cuales pues abundan, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un pliegue de propagación de falla aquí en la parte inferior derecha de la foto. Tenemos también pliegues, aquí también tenemos otro de propagación de falla, tenemos también pliegues por flexura de falla, que es cuando las fallas tienen planos que no son rectos. Y también por slumping, que son pliegues que se desarrollaron cuando los sedimentos estaban blandos y en el fondo del mar, pues estos fallaron y se deslizaron y generaron pliegues. Acá en esta zona hay bastantes calizas que presentan este tipo de plegamiento bien característico. Vean que tienen estas geometrías, como yo lo llamo, como de casita, ¿verdad? Son como triángulos que se llaman chevron. Luego, más al sur de Costa Rica, en la península de Osa, ahí también tenemos una serie de sobrecorrimientos que en realidad son terrenos acrecionados, ¿verdad? Son zonas donde terrenos que vienen de otros sitios se quedan, por decirlo así, pegados en la zona de subducción y se van adhiriendo a esa placa superior.
¿verdad? Y esa forma de adherirse es por medio de fallas inversas. Y ahí la deformación es bastante alta, justo al frente de la cordillera submarina del Coco. Ahora pasemos al noreste de Norteamérica, justo en esta zona de acá, que va más o menos desde Virginia hasta el noreste de Canadá, incluso hasta la isla de Terranova, por acá. Este patrón como bandeado que se encuentra en esta parte de acá, desde Nueva Escocia, New Brunswick, continúa hasta el sur de Estados Unidos, es la cadena montañosa de los Apalaches, ¿verdad? Actualmente no es muy alta, pero en el pasado geológico eso fue una cadena montañosa muy alta, comparable con los Himalayas, nada más que se ha erosionado. Esta zona en el pasado geológico fue una zona de subducción y de acreción, como lo es Costa Rica hoy, nada más que a una escala mayor. Lo que pasó en los Apalaches, por lo menos a partir del Paleozoico, en el Cámbrico, es que teníamos la placa norteamericana y una zona de subducción hacia el oeste, ¿verdad? Entonces tenemos que se genera un arco de islas que finalmente se adhiere a la placa norteamericana en la orogenia tacónica. Esta placa que está en el lado este también trae otros terrenos, ¿verdad? Por ejemplo, una corteza continental que posteriormente genera una zona de subducción, su vulcanismo asociado y se adhiere otra vez a la placa norteamericana en el Devónico tardío hace más o menos 370 millones de años y me genera la orogenia acadiana. Finalmente, en ese tren de terrenos viene África, otra corteza continental. Se genera una zona de subducción con el vulcanismo hasta que finalmente África también colisiona con la cordillera, perdón, con la corteza continental de la placa norteamericana y me genera esa cadena montañosa grande que yo les conté anteriormente durante la orogenia aleganiana en el Pérmico tardío, entre 320 y 250 millones de años aproximadamente. Acá ya teníamos grandes dinosaurios andando por la Tierra. Y despuesito de eso, al inicio del Triásico, así es como se ve Pangea, ¿verdad? Tenemos Sudamérica adherida a África y ahí tenemos Australia, Antártida. El noreste de Norteamérica está adherido al noreste de África, noroeste de África y al oeste de Europa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esa zona de colisión que me genera esa gran cadena montañosa de los Apalaches hace aproximadamente 250 millones de años. Entonces, según el ciclo de Wilson, ¿qué pasa después que los continentes colisionan? Se tienen que separar de alguna forma. Entonces, en el Triásico temprano, aproximadamente por ahí de 230 a 220, 210 millones de años empieza la separación de placas, casualmente en esa misma zona donde anteriormente colisionaron. Entonces, estas placas se van a volver a separar, se va a generar el océano Atlántico, los continentes van a empezar a derivar en direcciones opuestas y vamos a llegar a la situación actual. Entonces, en el noreste de Estados Unidos, como consecuencia de esta separación de placas, vamos a tener diferentes cuencas que se llaman cuencas de rift, que van a estar controladas por fallas que anteriormente fueron zonas de sutura, ¿verdad? Son fallas antiguas que se vieron reactivadas durante la separación de continentes, que ocurrió desde el Triásico hasta el Cretácico, de sur a norte. También acá en el noreste tenemos una serie de cuerpos ígneos que se llaman intrusivos, probablemente volcanes de diferentes edades que están en Nueva Inglaterra hasta en Quebec, en Canadá. Acá tenemos un acercamiento a estos de Nueva Inglaterra. Vean que tienen diferentes edades que van desde el Pérmico, probablemente asociados a la orogenia aleganiana. Luego en el Triásico, durante el periodo de separación del continente de Pangea, hasta el Cretácico temprano,
cuando ya se han separado esta parte de Norteamérica con África. Vean que es una zona de bastante plutonismo, ¿verdad? Que todavía eso se está tratando de entender. Vamos a hablar un poco de estos dos sitios que se encuentran al sur del estado de Maine. Estos sitios son característicos por tener intrusiones tabulares, ¿verdad? Que son cuerpos magmáticos que tienen forma, pues, de tabla, por decirlo así. Vean que están incluidos o intruidos dentro de una roca caja, que es más antigua, y tenemos varias generaciones de diques. Nos damos cuenta porque hay diques más antiguos que están siendo cortados por diques más jóvenes. Esto nos es de gran utilidad porque nos ayuda a establecer la historia geológica, por lo menos en tiempo, en términos relativos. Entonces acá, ¿qué hice yo? Bueno, yo registré estos diques, tomé muestras y los daté para ver a qué evento geológico o a qué parte de la historia geológica es que pertenecen, ¿verdad? Para poderlos asociar a un proceso geológico. Acá tenemos el sitio 2. Vean que esto es un sil de composición granítica que está siendo intruido por diques de diabasa verticales, ¿verdad? Que son más jóvenes que ese sil. Luego de muestrarlos y medirlos, se les midió la edad con el método argón-argón y se obtuvieron los siguientes resultados. Los diques del sitio 1 registran edades de alrededor de 220 millones de años y uno de 246 millones de años. En el sitio 2 tenemos el amarillo, que es el sil granítico, tiene registro de una edad de 247, similar a uno de los del sitio 1. Y los diques de diabasa, que en teoría, según las relaciones de corte, son más jóvenes, da una edad de 271, ¿verdad? Está como invertido, uno dice, esta datación está mala, pero no está mala porque eran minerales muy diferentes, ¿verdad? En uno eran biotitas y en otro era la roca entera. Y bueno, con el método de argón-argón es poderoso usarlo porque los espectros nos pueden decir mucho de esa historia térmica. Al final, concluí que parte de esas edades en realidad no son edades de cristalización, sino que son edades de enfriamiento y se puede establecer un orden geocronológico en el emplazamiento de estos cuerpos intrusivos. Por ejemplo, tenemos actividad magmática en los 220 millones de años por acá, cerca del inicio del rifting, de la separación de continentes, hasta mucho antes, a 246 millones de años. Y también tenemos un magmatismo también más antiguo todavía, que podría estar ligado incluso a la orogenia aleganiana. Vean que acá se incluyen otros eventos magmáticos que son importantes resaltarlos porque pueden tener una influencia en la edad de las rocas, ¿verdad? Pueden hacerlas más jóvenes si se calientan lo suficiente y me reinician parcial o totalmente los geocronómetros de argón-argón, ¿verdad? Tenemos CAMP, que es el magmatismo que ocurrió sincrónico al rifting. Luego tenemos los batolitos del sur, parte de los batolitos del sur del estado de Maine, y luego la provincia de Nueva Inglaterra y Quebec, que ocurre en el Cretácico, en esta misma zona. Luego, ¿por qué son importantes los diques o cómo se relacionan con las estructuras, verdad? Resulta que los diques en sí son zonas de fractura que fueron rellenas por magmas. Entonces, si consideramos que las rocas no tienen ningún tipo de estructura preexistente, los diques van a indicarme la dirección de extensión. Entonces, en este caso, donde hay diques que cortan unos a otros, ¿verdad? Puedo establecer un tiempo 1, donde la extensión es en este caso al noreste, y un tiempo 2 donde la extensión es hacia el norte. Cuando hay zonas de debilidad preexistentes, por ejemplo, buzamientos estratigráficos, foliaciones, clivajes, esas son zonas donde la roca le es más fácil abrirse y hace que el magma pueda intruir más fácilmente. Entonces, el problema de estas zonas es que pueden abrirse con direcciones de extensión muy variadas, no necesariamente una, como el caso anterior. Entonces son menos fiables, no podemos confiarnos de ellas para establecer una dirección de extensión porque
las posibilidades son bastante amplias según este ejemplo. Entonces, bueno, la idea era registrar diques a lo largo de la zona del sur de Nueva Inglaterra para ver cuáles están asociados a zonas de debilidad preexistentes y cuáles no. Entonces acá les traigo un diagrama un mapa con los diagramas de rosas de usamiento, perdón, redes estereográficas que muestran las zonas de debilidad preexistentes, por lo general con rumbo noroeste, noreste-suroeste, similar a las fábricas que se formaron durante el Paleozoico. Son de alto ángulo por lo general. Encontré que hay intrusivos que siguen esas zonas de debilidad preexistentes. Claro, es más fácil entrar por una fractura que ya está formada que crear una nueva, ¿verdad? Sin embargo, hay sitios donde, por ejemplo, acá al norte, que son rocas masivas que no tienen ningún tipo de debilidad preexistente, donde sí hay intrusivos, ¿verdad? Es roca que se fractura en el momento en que ocurre la intrusión. Y al sur también hay otros sitios donde hay este tipo de diques principalmente. Entonces, estos son los que nos van a ayudar a poder establecer las direcciones de extensión de la corteza en este sitio. Luego pasamos a la cuenca de Rift, que está un poco más al noreste del sitio que acabamos de hablar. Es una cuenca que se forma gracias a la extensión continental. Vean que hay fallas principales acá al norte, como la Cobequid y la Portapique. Y tenemos el relleno sedimentario. Hay basaltos, hay areniscas, hay lutitas, ¿verdad? Asociadas a lagos, ya sea profundos o someros, en una época realmente seca, a finales del Triásico. Vean que también tenemos estructuras que se asocian a esta etapa de la historia geológica, ¿verdad? Como fallas normales lísticas de bajo ángulo. También tenemos pliegues, ¿verdad? Por flexura de falla, como este de acá. En sí, la subcuenca Minas, ¿verdad? Es una estructura que se forma en este periodo. Más al noroeste tenemos otra subcuenca que es parte del sistema de Fundy. Y también tenemos estratos de crecimiento sintectónico, ¿verdad? Que son esos estratos que se engrosan hacia la falla, que indican que se depositaron al mismo tiempo en que ocurría la extensión y el movimiento a lo largo de estas fallas normales. Sin embargo, en este mismo sitio podemos ver que hay cosas que no necesariamente se asocian a la separación continental, sino que es de formación post-rift, o sea, ocurrió después de la ruptura continental. Podemos ver, por ejemplo, estos pliegues por ondulamiento y al final un pliegue tipo buttress, que es típico de cuando hay más bien acortamiento. Hay una discordancia acá que se forma debido al levantamiento que generan esos pliegues. Vean que esta falla de acá es una falla realmente inversa o una falla con separación inversa, ¿verdad? Que no tiene cabida en una zona donde más bien la corteza se extiende y forma fallas normales. Y hay fallas con ángulos de buzamiento anómalos. Se supone que las fallas inversas deben formarse a bajo ángulo, como esta falla, ¿verdad? Esta falla normal es al contrario, debería ser una falla de alto ángulo, pero es de bajo ángulo. Resulta que estas son fallas paleozoicas que originalmente fueron inversas, que se reactivaron como normales. Y aquí esta es al revés, fue una falla que se formó como una falla normal y se reactivó como una falla inversa. Todas esas cosas suceden posterior al rifting y todavía es importante estudiarlas. En realidad es un área que es poco estudiada. Y aquí es donde les voy a hablar un poco de eso. Cuando uno va a recolectar datos estructurales al campo, ¿verdad? Puede encontrar fallas con estrías de rumbo y de buzamiento. Acá tenemos un ejemplo de rumbo poco oblicuo. Tenemos fracturas de tensión. Vean que estos son basaltos columnares, pero hay fracturas que están rellenas de sedimento, ¿verdad? En una dirección preferencial. Tenemos fracturas conjugadas, ¿verdad? Ya sea en perfil o en planta, formando también diaclasas. Estos tipos de estructuras pueden responder a diferentes tipos de régimen de fallamiento. Por ejemplo,
Las fallas normales se forman, según Anderson, la teoría de Anderson, se forman a altos ángulos, ¿verdad? Alrededor de 60 grados. Y el esfuerzo principal, el sigma 1, es vertical. Y el sigma 3, que es el esfuerzo principal mínimo, es horizontal. Cuando hay fallamiento inverso, las fallas deberían tener un ángulo alrededor de 30 grados, son fallas de bajo ángulo, y más bien aquí el esfuerzo principal mínimo es vertical y el máximo es horizontal. Cuando hay fallas de rumbo, por lo general se forman a ángulos de 90 grados y los esfuerzos principales máximos y mínimos son horizontales. Entonces ya esto se puede utilizar para analizar estas estructuras que están acá. También podemos establecer una cronología de la deformación gracias a superimposición de estrías. Por ejemplo, acá tenemos estrías de rumbo que están superimpuestas por estrías oblicuas. Y acá tenemos diferentes fracturas rellenas que cortan unas a las otras, ¿verdad? Hay relaciones de corte. Por ejemplo, acá las fracturas rellenas de este mineral blanco están cortando a las fracturas rellenas de sedimento. Entonces, con eso podemos decir quiénes son más antiguas que las otras. A la hora de hacer un análisis cinemático de todas las estructuras, aquí tenemos un ejemplo de un sitio en la costa norte de la bahía de Fundy. Podemos separarlas según el tipo de fractura, ¿verdad? Y según la cinemática. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que hay tres tipos de soluciones de esfuerzos, ¿verdad? Hay una solución que es extensión, orientada aproximadamente al noroeste. Tenemos un régimen de fallamiento de rumbo, ¿verdad? Donde los esfuerzos principales son horizontales en una dirección. Por ejemplo, aquí el acortamiento o la compresión es hacia el noroeste y en el tercero es hacia el noreste. Entonces, al hacer este ejercicio para 4 sitios distintos, se puede establecer una cronología de esfuerzos, donde la primera son esfuerzos extensivos orientados aproximadamente al este-noroeste. Tenemos una segunda etapa de deformación que es fallas de rumbo, donde el esfuerzo principal máximo está orientado al noroeste. Y por último tenemos otro régimen de desplazamiento de rumbo, nada más que ahora el esfuerzo principal máximo está orientado hacia el noreste, ¿verdad? Entonces, el primero se puede asociar con extensión y los otros se pueden asociar a desplazamiento de rumbo posterior. Y eso aquí está plasmado en esta diapositiva. Por último, tenemos que también hay actividad sísmica en toda esta zona del noreste. Aquí es más al norte, en Canadá, en la zona de Terranova. Incluso se generó un terremoto de 7.2 de magnitud momento que generó un tsunami. Entonces acá yo utilicé interpretación sísmica para determinar cómo es la deformación causada por la posible estructura que generó el terremoto y encontré que hay fallas con separación inversa, como estas que se encuentran acá, también separación normal, probablemente asociado a desplazamiento de rumbo, y también acá hay otra con separación inversa. Entonces, quiere decir que en esta zona ocurren deformaciones posteriores a la separación que ocurrió en el Triásico-Jurásico, ¿verdad? Que está asociada a eventos que aún no están muy bien estudiados. Por ejemplo, se habla que el final de la glaciación, ¿verdad? Al no haber un glaciar encima, hace que la corteza se relaje y se puedan, pues, generar estos movimientos en las fallas, ¿verdad? También la separación que ocurre en la dorsal puede tener también un efecto en el movimiento de las fallas en este sitio. Entonces, como pudimos ver, a pesar de ser dos zonas de una tectónica muy diferente, en ambas, en Costa Rica y Norteamérica, en el noreste de Norteamérica, hay fallamiento de rumbo presente, también hay fallamiento inverso y plegamiento asociado a un acortamiento de la corteza, por lo menos de forma localizada, que es perpendicular al margen continental o hasta oblicuo, y también tenemos sismicidad activa. Nada más que los mecanismos, como los mencioné anteriormente, son diferentes, ¿verdad? En un lado tenemos subducción
en el otro lado es un margen, en teoría, pasivo, pero a mí me gusta llamarlo más un margen pasivo-agresivo. Entonces, esto es todo por mi parte. Le agradezco a la oficina de la UNAM en la UCR por invitarme a dar esta charla. Y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor César Sequeira. Hay algunas preguntas, una que nos hacen para el doctor Uwe Martens, perdón, sobre los tiempos de los que habló en su plática. Estos cambios que comentó, ¿en cuánto tiempo se dan? ¿Y qué placa se mueve más rápido dentro de todo este contexto? Los tiempos son del orden de decenas de millones de años. Entonces, el truco para el público en general es este. Mira, la historia comienza en Sumeria, ¿sí? Hace más o menos unos 6.000 años, ¿sí? Pero vamos a hacer un símil con la historia. Supongamos que la historia comienza en el año 2500 antes de Cristo, ¿ok? Y la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿sí? Entonces, para entender lo siguiente, que 1.000.000 de años de la Tierra es más o menos un año en la historia de la humanidad, ¿ok? Entonces, lo que es para un geólogo 1.000.000 de años es lo que es para la humanidad un año, ¿ok? Y entonces estos movimientos de placas se dan del orden de decenas de millones de años, o sea, lo que para nosotros sería como 10 millones de años, que no es mucho, es como una década, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería como la respuesta y la manera más intuitiva de poder ver esa relación entre lo que es el tiempo humano y el tiempo geológico. Claro, para poder dimensionarlo. Muchas gracias por su respuesta. Para el doctor César Sequeira, una pregunta es, ¿qué implicaciones mineralógicas provocan las fallas? ¿Son explotables desde el punto de vista de los minerales? Claro que sí, las fallas son zonas de debilidad en la corteza terrestre, ¿verdad? Y son zonas de, en teoría, alta permeabilidad si no tienen ninguna mineralización anterior. Y ahí permite que los fluidos de donde provienen o que contienen esos minerales, ¿verdad? Tal vez de interés económico, puedan colocarse allí, ¿verdad? Entonces, las fallas sirven para eso, ¿verdad? En parte, para poder acumular esos materiales minerales, claro. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si esté por ahí el doctor Carlos Valdés, tenía algunos problemas con su conexión. No sé si nos puede escuchar y si quiera dar algunas palabras. Bueno, parece que el doctor Valdés está teniendo problemas con su conexión todavía. Sí. A ver si me pueden escuchar. Sí, cuando ustedes empezaron a hablar de fallas, mi computadora también dijo que iba a hablar de fallas, así es que ha sido un poco complicado, pero sí, la transmisión desde este lado ha estado muy cortada. Yo les agradezco mucho las pláticas, ambas muy interesantes. En una parte me sacó completamente el sistema, pero aprecio mucho la plática de Uwe y también la de César, muy interesantes, hemos aprendido mucho. No quiero usar más porque mi conexión está muy mal, les regreso la palabra, pero primero que nada les damos las gracias desde el Centro de Estudios Mexicanos y le pedí a César que dijera un poco más sobre la colaboración. Adelante, César. Muchas gracias. Sí, a nombre del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica y de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, les damos las gracias por haber aceptado participar en este seminario.
Estos seminarios tienen como finalidad el tratar de encontrar puntos en común entre ambas universidades. El tratar de encontrar académicos de ambas partes y que eventualmente lo que nos gustaría fuera que existiera cooperación entre ambas universidades. El desarrollo de los proyectos PAPIT, como el que mencionó el doctor Uwe Martens, promueve la capacidad de poder tener proyectos conjuntos, y a nosotros como oficinas de asuntos internacionales de las respectivas universidades nos encantaría que pudiera existir mayor colaboración entre ambas universidades. Entonces, si hubiera algo que ustedes quisieran comentar, algo con lo que nosotros pudiéramos apoyar para poder promover este tipo de colaboraciones entre ambas universidades, nosotros también quedaríamos. Ya lo hicieron, solo el hecho de que podamos volver a restablecer el contacto, yo creo que ya va a ser una cosa muy importante. Sí. Por supuesto, cuenten con ello y muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad y sí, es muy bonito poder reencontrarse con colegas que realmente son muy cercanos, creo yo. Bueno, pues esperemos que este sea el inicio de una relación académica que sea bastante fructífera para ambos. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias nuevamente a las personas que nos ven. Si desean hacer preguntas relacionadas con las pláticas de ambos invitados, los invitamos a que las dejen esas preguntas en los chats de los canales de esta transmisión, y nosotros se las haremos llegar a los invitados para que les den respuesta. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.